Rápido, rápido. Ya casi está. Dense prisa, creo que vi algo. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que ocurrió el 27 de octubre de 2025, allá en el Estado de México. Una fecha que quedó marcada por el llamado Operativo Caudal. Imagínense, una movilización de seguridad enorme, ¿eh? De verdad, sin precedentes, en 48 municipios. Y bueno, el objetivo, al menos en papel, parecía directo: desmantelar una red criminal bastante grande dedicada al robo y venta ilegal de agua, lo que ya, pues, todo mundo conoce como huachicol hídrico. Y los primeros números, la verdad, sugirieron éxito táctico, ¿no? Inmuebles intervenidos, pozos ilegales clausurados, muchísimas pipas aseguradas. Pero aquí es donde la cosa dio un giro, pues, inesperado. La respuesta fue inmediata y muy contundente. Cientos de operadores de pipas de agua, los famosos piperos, bloquearon las principales vías de acceso a la Ciudad de México. Un caos total. Y demostraron una capacidad de presión bárbara. Exactamente. Fíjate que lo que vimos ese día no fue un evento aislado, para nada. Fue más bien como el punto de ignición, la explosión de una crisis que llevaba fácil décadas gestándose. Expuso fracturas muy profundas. Una combinación peligrosa, diría yo. Escasez de agua ya crónica. Una infraestructura pública vieja, obsoleta, casi al borde del colapso. Y encima, un vacío de gobernanza, ¿no? Marcado por ineficiencia y, pues hay que decirlo, en algunos casos, corrupción. Así que, bueno, en los próximos minutos vamos a intentar desentrañar qué fue exactamente este operativo caudal, cómo reaccionó la sociedad, la economía, cómo opera este mercado ilícito que se buscaba, pues, erradicar. Y sobre todo, ¿qué nos dice todo esto sobre la crisis del agua y la seguridad en una zona pues súper poblada y estratégica de México? La idea es entender las capas de este problema, tan complejo. Empecemos por el operativo mismo. Descríbenos cómo empezó. Arrancó muy temprano, ¿verdad? Al amanecer del 27 de octubre. Un despliegue enorme. Sí, fue al amanecer y la coordinación fue bastante llamativa. Lo lideraron la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Edomex, claro, pero tuvieron un apoyo masivo de fuerzas federales. Hablamos de Sedena, Semar, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Federal y las policías municipales, obviamente. Además, la supervisión técnica de Conagua y la CAEM, que es la Comisión del Agua Estatal. El hecho de que todo esto se coordinara desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la que encabeza la gobernadora Delfina Gómez, pues te habla de la importancia estratégica que le dieron, ¿no? El objetivo oficial, el que comunicaron, fue combatir frontalmente el robo, la sustracción, la venta y el transporte ilegal de agua potable. Lo plantearon como una acción para proteger el acceso equitativo al agua y restablecer la legalidad. Era el discurso. Y la extensión geográfica fue impresionante. 48 de 125 municipios del Edomex. Es casi el 40% del estado. Y se enfocaron en zonas bien críticas, ¿no? El Valle de México, Toluca, municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan. Ahí fue donde se vieron las acciones. Sí, y los resultados consolidados que se dieron a conocer, bueno, dan una idea de la escala de esta red. Hablaban de unos 189 inmuebles intervenidos, o sea, predios usados para sacar o distribuir agua ilegalmente, 51 pozos ilegales asegurados, sin concesión, claro, unas 140 tomas clandestinas desmanteladas, conectadas a la red pública, y quizá lo más visible, 322 pipas aseguradas, más otros 37 vehículos. Y bueno, reportaron 7 detenidos en flagrancia al principio por distintos cargos: atacar a policías, portar armas, delitos contra el servicio de agua. Son cifras, pues, bastante fuertes. Claramente fue un golpe diseñado para desarticular la infraestructura física y logística de esta economía sumergida. Pero, como decíamos, la respuesta no tardó nada. Casi inmediatamente después, vimos lo que parecía como una rebelión logística, ¿no? Bloqueos masivos, súper coordinados, en las autopistas clave. La México-Pachuca, la México-Puebla, Querétaro, Toluca, todas. Y avenidas principales como la Central, Indios Verdes, la ciudad paralizada. Exacto.
Y eso es lo interesante, la aparente coordinación. No parecía algo espontáneo, ¿sabes? La rapidez, la escala, la elección de los puntos de bloqueo, todo sugiere una maniobra estratégica. Se mencionó a organizaciones que funcionan como sindicatos fachada, nombres como USON, ACME, Los 300, que presuntamente controlan este mercado informal. El mensaje fue clarísimo. Nosotros controlamos un servicio indispensable que el Estado no puede garantizar y, si nos tocan, podemos estrangular la capital. Así de fuerte. Y del lado de los manifestantes, ¿qué decían? Había piperos, dueños de purificadoras. Argumentaban que el operativo fue indiscriminado, que afectó a operadores que, según ellos, trabajaban legalmente, o al menos no tan ilegalmente. Se presentaban como un servicio social de facto, ¿no? Llevando agua a colonias, negocios, hospitales, donde la red pública simplemente no llega. Pero, a ver, ¿qué tan creíble es ese argumento de servicio social? ¿O es más bien una justificación para mantener un negocio que, pues, parece muy rentable? Mira, es que es una mezcla compleja, delicada. Por un lado, es innegable que cubren un vacío real. Hay una falla del servicio público y ellos la llenan. Mucha gente depende de ellos, eso es cierto. Pero por otro lado, la información que se tiene sugiere que estas organizaciones se aprovechan de esa necesidad. Imponen control territorial, fijan precios muy elevados, a veces usan la violencia o la amenaza para mantener su dominio. Es como una simbiosis perversa, ¿sabes? Donde la necesidad de la gente se convierte en negocio para otros. Y salieron acusaciones muy directas también. Algunos decían que ciertos municipios aprovecharon el operativo para meter sus propias pipas. Y cobrando más caro. Se hablaba de pasar de 900 pesos a 1,800 por pipa. Eso como que sugiere también una lucha interna por el control del mercado, ¿no? Definitivamente. Y el impacto social y económico fue inmediato. Cientos de pequeñas purificadoras, sobre todo en municipios como Neza, Chimalhuacán, Ecatepec, incluso Iztapalapa, ya en la CDMX, tuvieron que cerrar. Colgaban letreros de "no hay agua", así de simple. La Unión Industrial del Estado de México, la UNIDEM, también lanzó una alerta. Empresas paradas, especialmente en el sector alimentario, que necesita agua sí o sí por las normas sanitarias. Y el riesgo en clínicas, en hospitales, pues era una preocupación enorme. Criticaron mucho que el operativo fuera tan de golpe, sin dar chance de buscar alternativas. Y claro, el impacto directo en miles de familias y pequeños negocios que no tienen conexión a la red. Perdieron su única fuente de agua de un día para otro. Todo esto obligó a un cambio de discurso. Al principio, defendían el operativo como justo y necesario. Pero ante la parálisis total, la gobernadora Delfina Gómez tuvo que anunciar diálogos regionales. La presión funcionó, sí. Esa misma tarde del 27 de octubre se llegó a un acuerdo preliminar. Levanten los bloqueos y nos sentamos a platicar después. Y esto es muy revelador, ¿eh? Muestra la dependencia tan grande que tiene el Estado de este sistema informal para mantener, digamos, una cierta estabilidad social. Es casi admitir tácitamente que hoy por hoy no pueden reemplazar ese servicio por completo. Es fuerte. A ver, profundicemos un poco en cómo opera esta red. El modus operandi incluye cosas como la ordeña directa de la red pública, ¿no? Tomas clandestinas y también perforar pozos sin permiso de Conagua. Sí, esos son los métodos más, digamos, burdos. Pero también hay una modalidad un poco más sofisticada. Usan pozos que sí tienen permiso, pero para riego agrícola, que tiene beneficios fiscales, ¿sabes? Y los explotan para vender agua a comercios, a industrias, o sea, violan el permiso de origen y evaden los pagos correspondientes al uso comercial. Y el tratamiento que le dan al agua, pues suele ser mínimo, a veces solo una cloración básica, lo que implica un riesgo sanitario, claro. ¿Y quiénes están metidos en esto? Pues es una estructura variada. En la cúpula podríamos pensar en estos sindicatos fachada. Ellos controlarían territorios, cobrarían extorsiones, fijarían precios y, como vimos, organizarían los bloqueos. Son los que dan la cara, digamos. Luego, inevitablemente, tiene que haber funcionarios corruptos, gente que facilita la operación con permisos falsos, protección o dando pitazos de operativos. Se ha mencionado a comisariados ejidales también. Después están los operadores directos, los que gestionan los pozos o las tomas, los que supervisan el llenado. Los transportistas, los piperos,
Son la parte logística, la cara visible. Algunos quizá trabajan bajo coacción, otros voluntariamente. Y al final de la cadena, pues los compradores, purificadoras, industrias, comercios, hogares, que muchas veces no tienen otra opción más que comprarles a ellos. Y las purificadoras, irónicamente, le dan como una fachada de legitimidad a esa agua robada al venderla ya embotellada o en garrafón. Y el negocio, por lo que se ve, es redondo. Se aprovechan de la escasez para poner precios altísimos. La Fiscalía del Edomex hablaba de sobreprecios de hasta casi el 60%. En Ecatepec, por ejemplo, se reportó que estos grupos duplicaron el precio de 1,000 litros. Pasó de unos 80, 90 pesos a 180, el doble. La escala económica debe ser brutal. Si nada más en Ecatepec, un legislador estimaba pérdidas anuales por más de 1,000 millones de pesos por este robo. Imagínate eso multiplicado por los 48 municipios donde se hizo el operativo. Son ganancias enormes que pues seguro alimentan la corrupción y fortalecen estas estructuras criminales. Y aquí es clave entender algo, creo yo. El operativo ataca un síntoma muy visible, muy doloroso, sí, pero no ataca la enfermedad de fondo. La crisis real es estructural, es el resultado de décadas de problemas que se han ido acumulando. El huachicol hídrico es, en esencia, un parásito que se alimenta de las fallas profundas del sistema público de agua. Hablemos de esas fallas. Primero está el déficit hídrico estructural, ¿no? México es un país muy vulnerable al estrés hídrico. Más de la mitad del territorio es árido o semiárido y justo en el centro y norte, que es donde vive la mayoría de la gente, tenemos 157 acuíferos oficialmente sobreexplotados. Es muchísimo. Y en el Valle de México, esta sobreexplotación tiene una consecuencia terrible. El suelo se hunde, la subsidencia, y eso daña las tuberías, causa más fugas. Es un círculo vicioso destructivo. Además, dependemos muchísimo de fuentes externas, como el sistema Cutzamala, que trae casi 1/3 del agua al valle, y es súper vulnerable a las sequías. Ya hemos visto los niveles bajísimos últimamente, los recortes. Expertos de la UNAM lo han dicho muy claro. El sistema hídrico regional es patológico estable, o sea, funciona a duras penas, pero está al borde del colapso funcional. Exacto. Y a esa crisis ambiental, súmale una crisis grave de gobernanza y de corrupción. Conagua, que es la máxima autoridad del agua en el país, enfrenta problemas serios. Se han detectado inconsistencias masivas en el Registro Público de Derechos de Agua, el REPDA. Hablamos de títulos falsos, duplicados, concesiones con usos incorrectos, incluso cosas absurdas como pozos registrados en México con coordenadas geográficas que caen en Tailandia. Eso te habla de una dificultad enorme para monitorear y hacer cumplir la ley sobre quién puede sacar agua y cuánta. Y si bajas al nivel local, los organismos operadores de agua municipales, pues a menudo son ineficientes y muchas veces permeados por la corrupción. La falta crónica de inversión se ve en infraestructura vieja, obsoleta. Se estima que entre el 40 y el 46% del agua potable se pierde en fugas antes de llegar a las casas. Es una barbaridad. Y a eso agrégale prácticas clientelares, la evasión de pagos de grandes usuarios, a veces con la complicidad de funcionarios. Todo eso descapitaliza a los organismos. Entonces tienes este triple fracaso: ambiental, de infraestructura y de gobernanza. Esa es la tormenta perfecta. Ese es el vacío que el mercado ilícito no solo llena, sino que monetiza y explota para ganar control. Por eso, operativos como Caudal, aunque puedan parecer necesarios, son insuficientes si no atacas estas raíces profundas. El problema simplemente va a volver a crecer, quizá de otra forma. Y eso nos lleva a la parte legal y política. A ver, hoy por hoy, el robo y la distribución ilegal de agua sí están penados en el Código Penal del Estado de México. Vender agua en pipas sin permiso te puede dar de 2 a 6 años de prisión y robar agua dañando la infraestructura hasta 6 u 8 años, más si lo hace un servidor público. Pero la sensación general parece es de impunidad. Aunque la ley existe desde 2022, como que pocos casos realmente llegan a una sentencia. No se considera delito grave, y eso permite que los acusados sigan el proceso en libertad y a veces lleguen a acuerdos reparatorios. El efecto disuasorio parece, pues, bajo.
Precisamente por eso hay un impulso político fuerte ahora, sobre todo desde Morena y el Partido Verde, para reformar la ley. Quieren reclasificar el huachicol de agua como delito grave. Buscan aumentar las penas, se habla de propuestas de hasta 20 o 30 años. Pero lo crucial, creo yo, es que buscan lograr la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que el acusado espere el juicio en la cárcel. El objetivo es claro: mandar una señal de cero tolerancia y aumentar el costo real de participar en estas redes. Políticamente, el operativo también fue una señal importante, ¿no? Una acción muy visible del gobierno de Delfina Gómez para intentar reafirmar la autoridad del Estado. La Fiscalía ha dicho que quieren ir más allá de los piperos, que apuntan a los líderes de estos sindicatos, a funcionarios coludidos, a comisariados ejidales, pero enfrentar esos intereses tan arraigados, esa va a ser la verdadera prueba de fuego. Habrá que ver si las investigaciones y los procesos judiciales realmente tienen éxito. Y hay que poner esto en un contexto todavía más amplio. El huachicol hídrico no es un fenómeno aislado del crimen en México. Encaja perfectamente en una tendencia que vemos desde hace años: la diversificación estratégica de los grupos del crimen organizado. Ya no es solo narcotráfico, los vemos metidos en la extorsión al aguacate, al limón en Michoacán, en la tala ilegal de bosques, en la minería. Buscan fuentes de ingreso más estables, lavar dinero y fundamentalmente consolidar su control territorial y social. Claro, y el agua es particularmente estratégica para ellos, ¿no? Por un lado, es un negocio súper rentable, la demanda es constante, los costos de producción, o sea, de robo, son bajos, pero va más allá del dinero. Controlar un recurso tan vital como el agua les da un poder inmenso sobre las comunidades. Pueden literalmente dar o quitar la vida, o al menos la calidad de vida. Hemos visto reportes, por ejemplo, en Chiapas, de cárteles cortando servicios básicos como el agua como forma de castigo o control. En la práctica, suplantan al Estado, cobran sus propios impuestos, extorsiones y exigen lealtad. Es una forma de gobernanza criminal de facto. Y también les da control sobre la agricultura, que depende totalmente del agua. En Chihuahua se sabe que desvían agua para regar sus propios cultivos ilícitos. En Sinaloa hay denuncias de que controlan la distribución de agua incluso para cultivos legales, como el maíz, y extorsionan a los agricultores. Exacto. Y esto se conecta con tendencias globales que ya se están viendo. La inseguridad hídrica como un multiplicador de conflictos. En México se está volviendo una herramienta más en esta disputa por el control territorial y la legitimidad del Estado. El crimen organizado prospera en los vacíos que deja la gobernanza formal, pero lo hace de una forma depredadora, no para servir al público. El operativo Caudal, en el fondo, fue un intento del Estado por recuperar soberanía sobre un bien esencial que estaba siendo capturado por estos actores. Mirando hacia adelante, ¿qué escenarios podemos imaginar? Estrategias basadas solo en la fuerza, como este operativo, pues pueden desarticular redes temporalmente. Pero si no se atacan las causas de raíz, su efecto es limitado, ¿no? Podría pasar lo mismo que hemos visto en la lucha contra el narco. Se fragmentan los grupos, quizá aumenta la violencia, los criminales se adaptan. El huachicol hídrico podría simplemente mutar y resurgir de otra forma. Podríamos ver distintos caminos, sí. Uno sería una escalada, más operativos, más confrontación violenta, y un suministro de agua todavía más volátil e incierto para la población. Ese es un riesgo. Otra posibilidad es una especie de regularización fragmentada o a medias, negociar y formalizar a una parte de los piperos para bajar la tensión a corto plazo. Pero eso corre el riesgo de legitimar a actores problemáticos sin resolver los problemas de fondo de infraestructura y gobernanza. Y un tercer escenario, quizá el más inercial, el más probable si no hay cambios profundos, es la decadencia sistémica. Operativos esporádicos, la presión baja, las redes se reconstruyen y volvemos más o menos a lo mismo. Un ciclo vicioso. Entonces, al evitar eso, las recomendaciones que surgen apuntan a un enfoque mucho más integral, ¿no? Primero, una reforma profunda de la gobernanza del agua. Limpiar y fortalecer instituciones como Conagua, la CAEM, los organismos municipales. Con transparencia real, auditorías, vigilancia ciudadana. Segundo, una inversión masiva y sostenida, de muchos años, en infraestructura. Modernizar la red,
tapar esas fugas enormes del 40-46% que mencionabas, que es clave, y llevar el servicio a las zonas marginadas que hoy dependen del mercado negro. Tercero, fortalecer la ley y sobre todo la capacidad de aplicarla. Sí, penas más duras, delito grave, puede ser, pero es crucial invertir en investigar el lavado de dinero, la corrupción, para desmantelar toda la estructura, no solo a los de abajo. Y cuarto, una gestión del agua que sea realmente integrada y sostenible. Apostar más por soluciones basadas en la naturaleza, como reforestar cuencas. Con el operativo Caudal, fue mucho más que una simple redada policial, por grande que fuera. Fue como un espejo que nos reflejó una crisis sistémica muy profunda en el corazón de México. La convergencia fatal de la presión ambiental sobre el agua, décadas de abandono de la infraestructura y un vacío de autoridad que el crimen organizado pues ha sabido llenar y explotar a su favor. Exacto. Y la paradoja final es potente, ¿no? El intento del Estado por reafirmar su control terminó exponiendo su propia y enorme dependencia de esas mismas redes informales para mantener una estabilidad social muy frágil. La batalla por el agua se está convirtiendo claramente en una frontera crítica en la lucha por la legitimidad del Estado frente a actores criminales cada vez más diversificados, que ven la escasez no como un problema a resolver, sino como una oportunidad de negocio y de poder. Operativos como este pueden ser un paso necesario, quizá inevitable en ciertas circunstancias, pero está claro que son solo una pieza muy pequeña del rompecabezas. Sin una reconstrucción a fondo de la infraestructura, sin una reforma seria, valiente de las instituciones que gestionan el agua y sin una lucha frontal contra la corrupción que las carcome desde dentro, estos seguirán siendo esfuerzos temporales con resultados limitados. Victorias pírricas quizá, y esto nos deja pensando algo importante. Asegurar que el agua llegue a toda la gente no es solo un asunto de ingenieros y tuberías, es, fundamentalmente, un desafío de reconstruir la confianza y la capacidad de las instituciones públicas. Si la gobernanza falla en algo tan básico, tan esencial como el agua, ¿qué otras fracturas en servicios vitales podrían estar siendo explotadas ahora mismo o podrían serlo mañana si no atacamos estos problemas estructurales de raíz?